¿Qué opinas sobre la fotografía en el Perú? Bueno, sobre la fotografía en el Perú, creo que ha tenido una historia bastante interesante, bastante particular también. Hay que recordar que la fotografía llegó acá al Perú en 1842. ¿Sí? El primer fotógrafo en llegar fue uno llamado Maximiliano Danti. ¿Sí? Y él fue el primero, el que abrió el primer estudio y vendió la primera cámara y enseñó a utilizarla, ¿no? A partir de ahí, digamos, empezó a desarrollar la fotografía en el Perú. El que haya llegado en 1842 es interesante porque la fotografía se presentó oficialmente en 1839, o sea que llegó aquí solamente 3 años después y casi al mismo tiempo en que llegó a Alemania y a otros países, ¿no? Y acá en Sudamérica antes de que llegara a Chile o Argentina, lo cual nos convierte, digamos, en uno de los primeros países, pues, en tener fotografía, que en esa época se llamaba daguerrotipo. A partir de ahí, el desarrollo de la fotografía mencionaba que había sido interesante porque em, creo yo que en el Perú siempre la fotografía ha estado ligada al tema del retrato y de la fotografía documental, ¿sí? Es decir, es lo que más ha marcado el tipo de fotografía que hemos tenido acá en el Perú, ¿no? Hemos tenido grandes fotógrafos, ¿no? Como Martín Chambi, por ejemplo, tal vez el más emblemático. A mí personalmente me gustan más los hermanos Vargas, sí, dos hermanos arequipeños que tenían un estudio de fotografía, el más, digamos, lujoso de la época. Su manejo del blanco y negro, sus retratos tan hermosos, sus fotos nocturnas de Arequipa para mí son impresionantes. Tal vez sean mis fotógrafos favoritos de esa época. Luego, ya más reciente, ¿no? Yo como me inicié como fotógrafo de prensa, pude admirar el trabajo de fotógrafos como el Chino Domínguez, Hermann Schwarz, em, Jaime Rasuri, ¿no? Alejandro Balaguer, y que están más ligados a lo que yo empecé haciendo, ¿no? Posteriormente conocí fotógrafos que me gustaron mucho, como Fernando La Rosa, que falleció hace pocos años, y cuyo trabajo a mí me parece muy, muy bueno. Y bueno, obviamente tenemos que mencionar a fotógrafos como Billy Hare, como Javier Silva, Lorri Salcedo, en fin, tenemos una gran cantidad de fotógrafos muy importantes que hacen trabajos bastante geniales. No tenemos tal vez mucha historia en el mundo de la fotografía artística, o sea, digamos, de renombre, ¿no? Obviamente Martín Chambi tiene unas fotos geniales, pero me refiero a la fotografía, digamos, como de autor, ¿no? Como alguien que expresa sus emociones a través de la fotografía, ¿no? Entonces, digamos que no somos tan conocidos por ese tipo de fotografía, creo yo, lo que no quita de que sí hayan cada vez en la actualidad más fotógrafos que se comunican a través de la fotografía, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos un buen nivel en cuanto a fotografía. ¿Recuerdas tus primeras fotografías? Sí recuerdo mis primeras fotografías, pero las recuerdo más como una etapa de descubrimiento. No considero que haya tenido una gran foto en la época que yo estudiaba, ¿no? Pero, digamos, iba explorando, ¿no? Iba descubriendo lo que la fotografía podía significar para mí. Más bien ya cuando empecé a trabajar en prensa, sí recuerdo mi primera portada en un periódico, que fue cuando llegó por primera vez al Perú una jirafa. Sí, y entonces me mandaron a cubrir eso. Fue una foto sencilla, pero fue mi primera portada en un diario. Fue, digamos, el inicio de mi carrera como fotoperiodista, lo cual para mí fue bastante genial, ¿no? Luego mi segunda portada fue una fotografía previa a la Navidad, ¿no? Entonces eso fue durante los primeros meses como fotógrafo de prensa, ¿no? Entonces, esas fotos sí las recuerdo con bastante cariño. ¿Cuál fue el acontecimiento más importante que te tocó cubrir? Haber cubierto el atentado en Tarata fue algo bastante impresionante, ¿no? Yo empecé en la época del terrorismo, entonces había digamos, muchos atentados, em, digamos, bombas todos los días, ¿no? Fue algo bastante impresionante, fue de todos los atentados que yo cubrí, tal vez el más grande, ¿no? Y el más impresionante. Luego otra cobertura que me tocó vivir
fue la toma de la residencia del embajador japonés por los terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Eso fue una cobertura que hice para una agencia de noticias, Associated Press, es una agencia internacional, una agencia norteamericana, tal vez una de las más grandes en el mundo. Y eso para mí fue tal vez la experiencia más hermosa que he vivido como fotógrafo de prensa, porque mis fotos pues podían tener repercusión a nivel mundial, ¿no? En una agencia grande, y pude trabajar con muchos fotógrafos importantes de la agencia, que algunos luego ganaron premios como el Pulitzer. Entonces fue una experiencia invalorable, ¿verdad? Eso en cuanto a, digamos, eventos grandes, ¿no? De gran repercusión. Luego, podríamos también mencionar que me tocó cubrir eliminatorias de mundiales, por ejemplo, en el rubro de deportes, cosa que siempre es bastante, digamos, emocionante, ¿no? Ver selecciones, bueno, latinoamericanas tan fuertes como la Argentina, como la brasileña. Entonces he cubierto varias eliminatorias, lo cual fue bastante genial. Y qué más podría mencionar. Bueno, ya en los últimos años en las cuales estuve trabajando en prensa, por ejemplo, el poder cubrir actividades de los últimos presidentes del Perú, me parecieron bastante geniales, poder estar cerca y viajar con presidentes. Bueno, en mi época pues fue Fujimori, luego fue Paniagua, luego fue Toledo, luego fue Alan y un poco Humala. Luego tendría que mencionar también algo que para mí es importantísimo, porque son las experiencias, digamos, las mejores experiencias que he vivido en los últimos 10 años, 10, 12 años. Es que una de mis especialidades es la fotografía de conciertos. Entonces, en estos últimos, digamos, 12 años, para ser más exactos, en la cual han venido muchos músicos importantes al Perú, he podido fotografiar a muchas de mis bandas favoritas: Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer, Judas Priest, Saxon, em, Accept, y bueno, o sea, bandas que a mí me encantan, ¿no? Pero también he podido fotografiar otras bandas de otros rubros importantes, ¿no? Como por ejemplo Tokyo Hotel, Britney Spears, Blur, Andrés Calamaro, Arctic Monkeys, ¿no? Que también, digamos, son parte de la experiencia como fotógrafo de conciertos, ¿no? Y bueno, eso también me ha permitido fotografiar a muchas, como te mencionaba, mis bandas favoritos. Entonces he podido juntar mis dos pasiones, que son la fotografía y la música, ¿no? Y como te habrás dado cuenta, la música pesada, ¿no? Porque me gusta el heavy metal.